Este coche es el Porsche Cayenne y sin él Porsche no sería lo que es a día de hoy y a buen seguro no podrías disfrutar de esos deportivos que tanto te gustan con apellidos GT3 o apellidos RS. Hoy estamos en Bassella, en Cataluña, el lugar donde el Porsche Cayenne nació hace ya casi 25 años y vamos a probar la cuarta generación. Una cuarta generación que, spoiler, es 100% eléctrica, pero convivirá durante bastante tiempo con una tercera generación con motores de combustión y motores híbridos. Además de probarlo y enseñároslo con todo el detalle que me sea posible, me quiero meter en un buen fregado. Quiero averiguar si tiene sentido que este coche se haya convertido en un vehículo 100% eléctrico y además si sigue siendo el coche total que siempre fue el Cayenne. Empezamos. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Es importante dejar claro que el actual Porsche Cayenne de tercera generación continuará a la venta más allá de la década actual, con mecánicas híbridas y de combustión, coexistiendo con esta versión 100% eléctrica a prueba de futuro. Esta estrategia multienergía es muy acertada en estos tiempos de incertidumbre legislativa y bandazos normativos. El Cayenne crece hasta los 4,99 metros y se construyó sobre la plataforma PPE, Premium Platform Electric. Es la misma plataforma que comparte con el Porsche Macan y con algunos eléctricos de gama alta de marcas como Audi. Es una arquitectura 100% eléctrica, 100% dedicada y de 800 voltios de tensión. Visualmente es un coche que impone, con un frontal monolítico, menos anguloso que el del Porsche Macan, pero con mucha personalidad. Tiene más de 3 metros de distancia entre ejes y llantas de hasta 22 pulgadas, auténticos rodillos de hasta 315 milímetros de ancho en el eje trasero. Aunque sea un coche gigantesco, es extremadamente aerodinámico. De hecho, hablamos de un coeficiente aerodinámico de solamente 0,25. En su parte trasera tenemos un spoiler activo y en la versión turbo estos flaps traseros que extienden el perfil lateral del coche y mejoran su penetración aerodinámica. Se despliegan automáticamente a partir de 55 km/h o cuando activamos el Launch Control, y estos números que llevan impresos son un curioso huevo de Pascua. Son las coordenadas del centro de pruebas de Porsche en Weissach. Además, todos los Cayenne tienen fondo plano, un difusor funcional y lamas activas para la refrigeración en la zona delantera. Este es el interior del Porsche Cayenne de cuarta generación y es el interior más moderno de la Porsche actual. Como podéis ver, todo está extremadamente digitalizado. Tenemos pantallas aquí, aquí y aquí. Tenemos un head-up display enorme, pero seguimos teniendo ese ambiente tan típicamente Porsche con una sensación de calidad percibida absolutamente impresionante y por supuesto con el foco puesto como siempre en el conductor. Y además fijaos en el detalle, un volante completamente redondo. Esto ya nos dice que podemos esperar buenas cosas de este interior, pero vamos poco a poco, vamos a ir analizando poco a poco qué es lo importante de este interior. Aunque este Porsche Cayenne de cuarta generación es un modelo completamente nuevo, si te has subido alguna vez a algún Porsche te sentirás como en casa. Tenemos en primer lugar unos asientos con una cantidad de ajustes increíbles, ajustes por supuesto 100% eléctricos, y un volante con ajuste eléctrico también, como podéis ver, pero como os decía, completamente redondo. El puesto de conducción es el típico de un todocamino, pero no vamos en las absolutas alturas. Vamos dominando el tráfico, pero no vamos tan altos como en un todoterreno. Además, la ergonomía, como podéis ver, es absolutamente perfecta. Se nota que este es un coche hecho para ser conducido, no para ser simplemente un pasajero en él. En cuanto a ergonomía, tenemos luces y tenemos alguna sombra. Me explico. Tenemos esta nueva pantalla que es curvada, como podéis ver, es bastante interesante. Tiene mejor visibilidad de lo que aparenta y además un funcionamiento muy intuitivo. Puede resultar un poquito extraña el hecho de que sea curvada, pero tenemos aquí esto. Y esto es simplemente un reposamanos para que toquetear cualquier cosa de esta pantalla sea cómodo. Por tanto, no tenemos que ir sujetándonos con un dedo por encima, etcétera, etcétera, sino que podemos operar la pantalla de forma bastante cómoda. Y es cierto que muchas funciones se aglutinan aquí, pero fijaos que también tenemos mandos físicos para la temperatura, para el calor de aire, para funciones como el desempañado del parabrisas y por supuesto para el volumen. Eso es un detalle que personalmente me gusta que se haya mantenido en este Porsche Cayenne pese a ser un coche muy digitalizado.
Tenemos, por supuesto, mandos físicos en el volante, que como os decía es completamente redondo. Tenemos mandos físicos en las puertas, tenemos esta instrumentación digital de muy buena visibilidad, el clásico reloj de Porsche, y aquí tenemos muchísimo espacio. Esta consola central es muy grande, tenemos cargador inalámbrico para teléfonos, hueco portaobjetos, y tenemos un detalle curioso, y es este reposabrazos. Puede parecer un reposabrazos cualquiera, pero es el primer coche que veo en mi vida donde el reposabrazos está calefactado. Pero es que no solo el reposabrazos está calefactado, los paneles de las puertas también están calefactados. Y esto se hace para que calentarnos a nosotros sea menos costoso en términos energéticos, ya que vamos a absorber más calor por estas zonas y vamos a tener antes esa sensación reconfortante de calor que simplemente con una calefacción a todo trapo. Todo está muy pensado. El Cayenne es un coche profundamente tecnológico. Tenemos una instrumentación digital de 14,25 pulgadas con muchas posibilidades de personalización y una interfaz muy cuidada, pero es aún más llamativa la pantalla central del coche. Porsche la llama Flow Display, es curvada y usa Android Automotive como sistema operativo. Es muy configurable pero sencilla de utilizar y da al coche una aura tecnológica muy elevada. A mayores tenemos una pantalla de 14,9 pulgadas para el copiloto, que no podemos ver desde la posición del conductor, y un head-up display con el equivalente a 87 pulgadas de tamaño y funciones de realidad aumentada. Funciona muy bien a la hora de ayudarnos a navegar y detectar peligros en la vía. En cuanto a la calidad de este Porsche Cayenne, tengo que deciros que efectivamente es un Porsche Cayenne y hay muchísimo mimo en cuanto a los materiales y en cuanto a los ajustes. Este coche está a la altura de sus anteriores generaciones y diría que incluso lo supera en algunos aspectos. Fijaos que tenemos cuero de verdad recubriendo este salpicadero, tenemos lo mismo en las puertas, tenemos lo mismo en la parte central del salpicadero, en la consola central, tenemos luego algunos plásticos duros, pero con un ajuste simplemente sensacional. Tenemos cuero también en este reposamanos, tenemos un volante de una calidad excelente e incluso este arco de la instrumentación se siente súper sólido, pese a ser de plástico duro, y se siente muy, pero que muy bien ajustado. Da igual donde toques, la calidad es simplemente sensacional. No te vas a encontrar una rebaba, no te vas a encontrar un tornillo, no te vas a encontrar un mal ajuste. Este es un coche abiertamente premium y se nota en lo tocante a calidades. Y si tengo que darle un pequeño pellizquito a Porsche, y digo pequeño porque tengo que dar algún pellizquito, es que esta zona, los contornos de estas pantallas, al final están acabados en este plástico negro satinado, este piano black, que en el fondo va a acabar bastante sucio. Así que si os compráis uno de estos coches, tened siempre un trapito a mano para pasarlo por estas zonas después de usar el coche. Veamos ahora cómo son las plazas traseras del Cayenne. Y lo primero es que tenemos un hueco absolutamente enorme para entrar a ellas. Y esto al final nos va a facilitar mucho la tarea quizás de cargar a un niño en su sillita infantil o ayudar a una persona mayor. Además del hecho de que es un coche un poquito alto y por tanto tenemos ese extra de comodidad. Pero vamos a ver qué tal vamos despacio. Bien, en primer lugar, como esto es un coche eléctrico, tenemos una batería enorme aquí debajo, pero como podéis ver el ángulo que forman mis piernas es perfectamente natural. Voy muy cómodo aquí sentado, no voy con las piernas subidas como ocurre en otros vehículos eléctricos. Eso sí, tenemos un pequeño túnel central, nada dramático, pero tenemos un pequeño túnel central. En cuanto a espacio, fijaos, para mi cabeza tengo muchísimo sitio. Con este asiento regulado para mi postura de conducción tengo más o menos un palmo, meto los pies perfectamente por debajo del asiento y en general voy comodísimo, como en primera clase. Pero tenéis que saber varias cosas de estas plazas traseras. La primera es que aunque este coche tiene 5 plazas, realmente es un coche hecho para 4 personas. La forma de los asientos, su soporte lateral y en general su morfología hace que la plaza central sufra en relación a las plazas laterales. Se puede usar, quizás por un niño o quizás en situaciones de emergencia, pero al final es un coche que es más bien un 4 plazas que un 5 plazas. Eso sí, tenemos muchísimos mimos a los ocupantes. Tenemos climatización dedicada, tenemos aireadores, tenemos puertos de carga,
tenemos un techo panorámico gigantesco y además tenemos una fila de asientos que es reclinable y ajustable longitudinalmente de forma eléctrica. Fijaos, puedo desplazar el asiento de forma eléctrica hasta en unos 15 centímetros y también puedo inclinar lógicamente el respaldo. Esto no solo es muy cómodo para los pasajeros de las plazas traseras, sino que también en ciertas circunstancias nos sirve para ganar espacio de carga. Y por último tenemos aquí este cómodo reposabrazos con portabebidas integrado. Veamos el maletero del Porsche Cayenne. Es un maletero que tiene 553 litros de volumen en su configuración básica, la que estáis viendo aquí, con la fila de asientos lo más atrasada posible y con el respaldo en una posición cómoda. Pero podríamos llegar a los 781 litros si empujamos hacia adelante esa fila de asientos y si abatimos un poquito, reclinamos mejor dicho un poquito la fila de asientos. Como podéis ver, por lo demás, es un maletero de formas perfectamente regulares, es absolutamente cúbico, tenemos una boca de carga que está situada a una altura muy cómoda, es muy ancha y además nos hace la vida muy fácil. Podemos hacer varias cosas, podemos bajar la altura del coche desde aquí, podemos sacar desde aquí la bola de remolque y además podemos abatir los asientos traseros con solamente pulsar un botón. Más fácil no nos lo pueden poner. Pero como esto es un coche eléctrico, tenemos un maletero delantero, o como dicen unos compañeros a los que les tengo mucho cariño, un fraletero. Tenemos 90 litros de volumen protegido bajo el capó, por supuesto con sus sellos para que no nos entre nada de agua, y es un espacio muy cómodo para unos cables de carga o incluso para una maleta tipo trolley. En total tenemos un mínimo de 643 litros de volumen sumando ambos maleteros. Esto me parece muy práctico. La filosofía de coche total del Porsche Cayenne nos permite tener dentro de un mismo vehículo múltiples personalidades e incluso, si me llegas a apurar, múltiples coches. Pero aquí no hablamos de un trastorno de personalidad, aquí hablamos de una auténtica navaja suiza rodante. Cuando circulamos en carretera abierta, en ciudad o en una autopista, este es un coche muy silencioso, es un coche extremadamente cómodo y con una suspensión que, ya sea la neumática de serie o la suspensión Porsche Active Ride, nos ofrece un confort de marcha sencillamente espectacular. Es una auténtica limusina de lujo. Pero al mismo tiempo, en esta versión turbo tenemos algo que nos da mucha tranquilidad. Ya sabéis que la tranquilidad es lo que más se busca. Y la tranquilidad la dan 857 caballos disponibles desde el momento en el que rozas el acelerador. Y si 857 caballos te parecen pocos, tenemos un botón Push to Pass que, apretando este botoncito en el selector de modos de conducción, me permite disponer de 176 caballos adicionales para que cualquier adelantamiento, cualquier incorporación o cualquier ajusticiamiento sea absolutamente sencillo. Sobra decirlo, en ciudades con zona de bajas emisiones podemos acceder a donde queramos, y en el caso de ciudades como Madrid, no pagar parquímetros es un aliciente. Y gracias a su eje trasero directriz es un coche mucho más maniobrable de lo que sus dimensiones nos pueden dar a entender. De hecho, tenemos un radio de giro de solamente 5,8 metros. Es un radio de giro propio de un coche quizás medio metro más corto que este Cayenne. Ahora bien, también te digo otra cosa, este coche mide hasta 2 metros y 3 centímetros de ancho sin contar los espejos retrovisores. Si vas a aparcar en uno de esos parkings antiguos de tu ciudad, piénsatelo 2 veces o vete a hacer una inspección previa. Aunque por fortuna tiene un sistema de entrenamiento de aparcamiento que aparcará por ti en zonas complejas que ya conoce. Lógicamente también puede aparcar automáticamente en batería o en cordón. Pero amigos, la verdadera magia de este Porsche Cayenne está en un arsenal técnico de órdago. Un arsenal que hace que este coche culebree en estas curvas del centro de Cataluña como si fuera un 718. Y eso no es una exageración.
Tiene suspensión neumática de serie, eje trasero directriz, frenos carbonocerámicos de hasta 440 milímetros de diámetro en el eje delantero y un autoblocante de control electrónico para vectorizar el par. Eso sí, esto solamente en el turbo. A ello le tienes que sumar llantas de doble medida y 22 pulgadas con neumáticos deportivos de 315 milímetros en el eje trasero. Y el resultado es que este coche enlaza curvas de una manera que os prometo que no es tan diferente a la de un Porsche 911. Es complicado explicaros lo bien que va este coche y las sensaciones que ofrece sin que estéis aquí sentados, pero es que de verdad hay que conducirlo para que nos pueda entrar en la cabeza cómo este coche con este peso puede ir así. Es que es una animalada, ¿eh? Sobre todo si equipa la suspensión opcional Active Ride, que ya pude probar en el Panamera hace tiempo. Elimina por completo los balanceos y el cabeceo en conducción deportiva. Elimina la necesidad de montar barras estabilizadoras y hace que el coche se sienta una tonelada más ligero sin dificultad. Es simplemente mágica. He de reconocer, eso sí, que este coche se siente un poquito overkill, como diría Lemmy Kilmister, ¿no? Es excesivo, es como matar un poco una mosca a cañonazos, pero es que al final ese arsenal técnico es necesario para que este coche, que con nosotros dos dentro está prácticamente en las 3 toneladas, vaya tan absurdamente bien como va. Y aunque no me creas, sigue teniendo ese tacto tan típicamente Porsche, sigue teniendo esa dirección absolutamente precisa, una dirección muy comunicativa y en todo momento nos ofrece esa sensación de ir sobrado en todo. Esa sensación que si has conducido un coche de la marca sabrás perfectamente a lo que me refiero. Esta versión turbo que estamos probando llega a los 1156 caballos y 1500 Nm de par motor usando el Launch Control. El 0 a 100 se hace en 2,5 segundos, es más rápido que un Fórmula 1. El 0 a 200 se hace en 7,4 segundos. Es un coche absurdamente rápido. Si lo piensas, estamos hablando de rodar a fuego con una mole de 3 toneladas y 1200 caballos. ¿En qué momento hemos normalizado eso? Bueno, reflexiones de este estilo aparte, lo cierto es que toda esta potencia va lógicamente acompañada de una batería y de un sistema de carga capaz de soportarlas. De hecho, os voy a dar un dato. Este coche tiene una potencia en recuperación de energía de hasta 600 kilovatios. Es la misma potencia, curiosamente, que tiene el Fórmula E de Porsche. El Cayenne tiene una batería de 113 kWh de capacidad bruta. Es una absoluta enormidad y permite autonomías homologadas de 643 km en la versión Cayenne de acceso, 651 en el Cayenne S y 624 km en el Turbo. Es compatible con carga rápida a potencias de hasta 400 kilovatios, siempre que tengamos el cargador adecuado. Además, el Cayenne también soporta la carga inductiva de hasta 11 kilovatios de potencia. Para soportar su potencia de carga y su bestial entrega de potencia, la batería está refrigerada por ambas caras y es parte estructural de la plataforma del vehículo. Además, sus motores eléctricos están refrigerados por aceite para buscar una mayor fiabilidad y eficiencia en el conjunto. Aprovechando que estamos en las instalaciones de Vasella Experience, vamos a analizar cómo va este coche fuera del asfalto, ya que en estos terrenos se han desarrollado y puesto a punto todas las generaciones del Porsche Cayenne. Es un sitio muy especial. El Cayenne siempre ha sido un SUV con cualidades 4x4 por encima de la media, y la prueba es que incluso en su cuarta generación eléctrica tenemos un paquete off-road con paragolpes específicos y neumáticos mixtos, enfocado a mejorar los ángulos todoterreno y ser más efectivo.
El ángulo de ataque mejora hasta los 25 grados y tenemos protecciones adicionales para los faldones laterales. También tenemos un inclinómetro y visuales específicas en la instrumentación. Además, si nuestro Cayenne es un turbo, tenemos bloqueo del diferencial trasero. De acuerdo, no tenemos reductora, pero en un coche eléctrico esa ausencia no es crítica. Lo que sí tenemos es hasta 245 milímetros de altura libre al suelo, una altura libre al suelo propia de un auténtico todoterreno y una función de capó transparente que en un coche de estas dimensiones nos es muy útil para evitar puntos ciegos. La prueba off-road ha sido sencilla, pero me ha servido para comprobar que el Cayenne sigue teniendo capacidades off-road superiores a la media del segmento. Hemos tenido algún descuelgue de rueda, algún cruce de puente sencillo y varias pendientes considerables. Ninguno de los obstáculos, lógicamente, ha supuesto un desafío a las capacidades del coche. Aprovechando esta super pendiente que tenemos aquí en Bassella, quiero recalcar el buen comportamiento off-road que tiene este coche. El funcionamiento del control de tracción es maravilloso. Apenas se siente su funcionamiento, es muy fino, y aunque en esta unidad no tenemos el bloqueo del diferencial trasero, honestamente ni siquiera ha sido necesario. Evidentemente no tenemos la articulación de suspensiones que tendríamos en un Toyota Land Cruiser, por decir algo, pero un Toyota Land Cruiser no se va a comportar como un Porsche 911 en un tramo de curvas. El Porsche Cayenne se vende en tres versiones por el momento. El Cayenne a secas tiene un máximo de 442 caballos. El Cayenne S se posiciona en 666 caballos y el turbo llega a los 1156. Todos ellos comparten la misma batería de 113 kWh, pero sus autonomías respectivas son de 643, 651 y 624 kilómetros. Todos ellos tienen dos motores y tracción total, siendo la versión turbo la más orientada al dinamismo y por ende la más cara. Aquí concluye nuestra toma de contacto con este nuevo Porsche Cayenne y creo que queda algo bastante claro. El Cayenne sigue siendo un Cayenne y creo que encaja todavía más en esa definición de coche total siendo 100% eléctrico. Es un coche muy deportivo en una zona de curvas, es un coche excelente en viajes y también es un coche muy bueno fuera del asfalto. De hecho, os diría que encaja aún más en esa definición de coche total gracias a ser 100% eléctrico. El Cayenne eléctrico no es para todo tipo de personas, pero el que esté decidido a dar el salto a un coche eléctrico va a encontrar en él un auténtico Porsche. Aún así, el verdadero éxito de Porsche es mantener un as en la manga, un Cayenne térmico híbrido mientras navega la incertidumbre legislativa y un mercado global cada vez más volátil. En muy pocos meses este Cayenne llegará a las calles de España y lo hará a un precio que empieza en 108.296 euros para la versión Cayenne a secas. Si queremos un turbo, eso sí, nos vamos ya a ir cerca de los 200.000 euros. Y como siempre, el límite lo va a poner la profundidad de tu cuenta corriente. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.